De ahora, cuando hablamos, hermanos, de esta pareja que estamos estudiando, una familia de fe, cuando vemos ellos, hay unas cosas interesantes de esta pareja. Siempre, número uno, vemos que nunca hay mención de ellos separados. Siempre es una pareja. Porque cuando hablamos de ellos, como nosotros, como matrimonios, debemos ser una sola carne. Pues también cuando vemos eso, obviamente, algunos, pues el varón va para trabajar, no podemos estar aquí unidos siempre. Pero con esta pareja vemos que ellos siempre están juntos, hasta que su oficio, su trabajo, también era un trabajo que incluyó a los dos siempre. Pues vemos a ellos también en esa manera. 3 veces vemos que ellos son mencionadas de la palabra Aquila primero y luego Priscila después. Y luego 3 veces es al revés, Priscila y Aquila. Pues vemos a ellos, están juntos, sus nombres mencionados, conectados. Cuando hablamos de buenas familias que hay en la Biblia, podemos recordar de muchas, como la familia de María, Marta y Lázaro, que estuvieron en Betania. Podemos recordar de Eunice y Loida, madre y abuela de Timoteo. Podemos recordar de José y María, pues con el Señor Jesús. Pero ahora, cuando hablamos de Aquila y Priscila, probablemente una de las mejores familias de siervos en la palabra de Dios. Vamos a aprender un poco de ellos, cómo encontraron a Pablo también, y cómo fue su vida fue transformada junto con él. Pero vemos ahora que siempre es el apóstol Pablo quien está mencionando o hablando acerca de ellos. Por eso siervos al Señor, y luego también siervos al apóstol Pablo. Ahora también cuando vemos acerca de esta familia, vemos que su vida no era muy diferente que cómo debe ser nuestra vida. Vemos que ellos eran creyentes, vemos que ellos tenían una carga, y también su casa era un lugar especial. Por eso en esta tarde quiero estar mencionando algunas verdades acerca de esta familia, algo que nosotros podríamos poner en nuestra familia. Hay que recordar, vivían ellos en el tiempo de los romanos, cuando Jesús nació. Vemos que en ese tiempo uno de los imperios más crueles en la historia del mundo fueron los romanos. Muchas veces como cristianos nos quejamos en qué tan difícil es vivir para Dios, cuando la verdad es, ni sabemos nada de qué tan difícil puede ser servir a Dios. Pues vemos que Cristo nació en un tiempo de muchas dificultades. Vemos que los primeros creyentes, la mayoría murió de mártir. Pero vemos que ellos sabían lo que era verdaderamente vivir una vida de sacrificio para nuestro Dios. Ahora de ellos vemos esta pareja, y quiero ahora nomás estar viendo un poco con el tiempo que tenemos acerca de esta pareja. Por eso, número 1, si tienen sus notas y una pluma, puede ahora seguir conmigo y vamos a aprender un poco de esa pareja. Número 1, vemos una familia de creyentes, una familia de creyentes. Como siempre hablamos, no debemos estar en yugo desigual. No debemos estar casados con un incrédulo. Ahora muchas veces ya son incrédulos, y muchas veces solo el esposo acepta a Cristo, o solo la esposa acepta a Cristo, y luego en esa familia hay una familia desigual. Ahora con los jóvenes nunca hay por qué tener novio o novia de uno que es inconverso. Y siempre he escuchado a todos pretextos: pastor, quiero testificar a ese joven, a esa señorita. Pastor, quiero invitarla a la iglesia. Yo tengo mi motivo. Ahora, no cuenten mentiras. Sabemos tu motivo, y por eso no hay excusa para tener una relación con uno que no es creyente. Nunca, para nada, nunca. Darle un tratado, una invitación, está bien.
Nunca hay por qué estar en una relación de noviazgo y mucho menos de matrimonio. Pero cuando vemos esa pareja, cuando aceptaron juntos. Vemos que estuvieron con el apóstol Pablo en ese momento. Ahora vamos a estar viendo, ya vimos aquí en Romanos, cuando está hablando acerca de ellos y luego poniéndolo. Ahora vamos a ver ahora libro de Hechos capítulo 18. Vamos a ver un poco acerca de esta familia más en preciso aquí en este pasaje. Porque aquí en Hechos 18 tenemos unos textos ahí escritos, otros vamos a estar viendo durante este tiempo. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos eran hacer tiendas. Por eso vemos ahora lo que les trajo juntos era el hecho de su oficio, haciendo tiendas, trabajando, produciendo, y por eso formaron una amistad de esa forma. Porque cuando hablamos de ellos, inciso A, era una familia de diversidad. Una familia de diversidad. Versículo 2, lo que vimos ahora, está hablando de él, de Ponto, y luego Priscila. Por eso vemos que ellos eran eso. Cuando vemos ahora atrás de mí un mapa, vemos cómo era Ponto. Por eso ahí abajo en verde vemos dónde fue Israel, Jerusalén, en esa parte. Y luego obviamente vemos lo que es en negro, Italia. Y ahí en medio, ahí vemos Ponto. Por eso vemos de allí es donde fue Aquila. Y luego Priscila, lo más probable es que era de Roma, y por eso ellos probablemente se conocieron allí y luego se casaron allí. Vemos que Pablo, siendo judío, pero también apóstol a los gentiles, vemos que él estuvo muy interesado en esa familia. Porque vemos a familia que ya eran casados, vivieron un tiempo en Roma. Vemos ahora en Ponto, vemos en otros lugares que estuvieron viviendo en ese tiempo. Pero vemos ahora no solo la familia de diversidad, o sea, de dos trasfondos diferentes. Vemos también una familia con dificultades. Cuando hablamos de esa familia, como dije al momento, acerca de ellos, vivían en tiempos difíciles. Claudio era el emperador romano, y él emitió una orden que establecía que todos los judíos deberían ser expulsados de Roma. Y por eso vemos ahora uno establecido y luego corriendo a los que no eran romanos. Ahora, aunque Priscila probablemente romana, pero vemos que él no. Y por eso ahora ellos están ahora echados fuera, están viviendo en otra parte. Ese Claudio en la historia dice que él quería establecer una sola religión para los romanos. No quería ninguna otra religión dentro de ellos. No querían los judíos. También él fue conocido por su odio y su persecución a los judíos. Por eso él estuvo en contra de ellos y luego echándoles fuera de ellos. En Lucas 2:1 hablamos también del tiempo de Cristo, cuando se aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y luego José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, y se llama Belén, por cuanto era de casa y familia de David. Por eso ellos fueron allí buscando, y luego Dios mandándoles en ese lugar. Ahora vemos Dios trabajando en la vida de esta pareja. Hermanos, no hay nada en la vida que es de coincidencia, pues simplemente por casualidades, sino que Dios está moviéndonos y usándonos en nuestra vida. Cuando nosotros vamos al trabajo mañana, hay que recordar, Dios nos puso allí por un motivo, y no solo es para ganar dinero. Porque Dios nos pone en camino siempre para hablar con alguien. Dios mueve personas. Y vemos que Aquila, Priscila eran movidos por
Claudio, igual como José y María fueron movidos por Herodes. Pero vemos que ahora Dios usando una circunstancia para poner a alguien en el lugar correcto. Pero la cosa, hermanos, que ellos están puestos en el lugar correcto es para que nosotros podemos aprovechar de donde están. Cuando estamos saliendo, yo entrando este año, pues yo en mi propia vida, yo he hecho algunas decisiones y compromisos en la forma de mi manera de ganar almas, de platicar con gente. Debemos entrar el año con propósito en la vida. Y uno era que yo voy a estar bien, buscando bien. Yo no quiero simplemente pasar gente sin tomar un momento y hablarles de Cristo. Y por eso ayer en la ganancia de almas, nos conocimos una pareja recién llegada de Long Beach. Es una pareja de católicos, pero con corazón blando. Y platicando unos momentos, no pude en unos 5 o 10 minutos ganarles para Cristo, pero pude poner una semilla y dejarla plantada. Por eso Dios me puso en esa calle. Dios le puso desde ese lugar, bien contentos, pudieron comprar su primera casa aquí en Palmdale, y pues bien contentos viviendo aquí, buscando amigos, amistades, y para iniciar su propia vida cuando Dios nos puso en camino. Hermanos, así es nuestra vida. Siempre queremos ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así fue el caso con esto, todo movido. Ellos echaron fuera, probablemente desanimados, probablemente dejaron algo de sus bienes atrás, no pudieron llevar todo, probablemente enojados con el gobierno, pero ni modo, ahí están en ese lugar. Cuando encuentran a uno quien les iba a cambiar sus vidas. Y hermanos, cuando pensamos en nuestras propias vidas, todos tenemos una historia de alguien en nuestra vida que hizo un cambio en nuestras vidas. Yo recuerdo con mi padre cuando él fue salvo. Yo recuerdo de un niño muy pequeño, probablemente 3 años de edad. Muy pocas memorias tiene uno de 3 años, pero yo tengo una en ese tiempo. Y ahí en Indiana era el invierno. Me gusta el frío un poco, no por mucho, ¿verdad? Está bien cuando se calienta de nuevo, pero afuera ahora me acordó de nuevo de ese día cuando yo estuve niño chico, asomando en la ventana, la nieve cayendo, y hubo nieve. Allá en Indiana no es nieve así, es nieve así, ¿verdad? Y así fue la nieve cayendo, y yo viendo en la ventana cuando de repente un varón chaparrito estuvo ahora brincando en la nieve. No pudo caminar por el tan grueso, que estuvo brincando, saltando en la nieve, llegando a nuestra puerta. Y luego tocó la puerta, no sabía nada, después sabía, era el pastor de la iglesia, llegando a la casa de mis papás, hablándoles a ellos de Cristo. Y luego a través de eso ellos conocieron a Cristo, que también cambió y transformó la vida mía. Hermanos, eso es como Dios trabaja en nuestras vidas. Por eso, cuando estamos entrando el año 2025, vamos a permitir que Dios nos use para hacer una diferencia en la vida de otro. Vamos a estar en lugar esperando y atento, sensible de lo que Dios está haciendo. Pues vemos con Aquila y Priscila que estuvieron en un lugar, y luego el apóstol Pablo tomó ahora la situación y luego hizo un cambio grande en sus vidas. Por eso, una familia de dificultades, pero también se hizo de una familia con un destino. Como digo, un destino. Lo que parecía malo, en realidad fue una bendición. Por eso, estando echados fuera de Roma, de su casa, de su oficio, trabajo, unos que ahora todo mal, pero era algo bueno. Por eso se fueron de Roma y llegaron a Corinto, conocieron a Pablo. Su trabajo les trajo juntos, y Pablo se quedó hasta con ellos. Ellos conocieron a Cristo. Por eso, hermanos, cuando hablamos de nuestra vida, tenemos un destino. No solo nosotros, sino los que están alrededor, no solo de los conocidos, sino hasta los desconocidos, los del súper, los que van a encontrar en el banco, los que están en otros lugares. Todos tienen un destino que queremos hacer un efecto en la vida de ellos.
siempre debemos recordar que las batallas que pueden resultar en bendiciones en nuestras vidas. Por eso siempre buscando Romanos 8:28, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una familia de creyentes. Segundo, hablando ahora de una familia, una pareja que puede servir a Dios. Primero, ese tiene que ser salvos, obviamente. Por eso comienza en eso. Segundo, vemos ahora una familia con una carga. Una familia con una carga. Cuando hablamos de ellos tenían una carga para la obra de Dios. Cuando vemos otra vez en donde empezamos, en capítulo 16 de Romanos, versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Está hablando de unos colaborando. Colaborar no significa acompañar. No eran sus acompañante, quién sabe si es una palabra o no. Compañeros, perdón, ahora está saliendo. No eran sus compañeros, sino eran sus colaboradores. Colaborar significa cotrabajar. Colaborar significa los dos juntos haciendo una obra. Por eso, hablando ahora de lo que es ellos tenían una carga para la obra de Dios. Colaboradores. Pero vemos, hermano, no eran colaboradores en su oficio, que era hacer tiendas, sino mis colaboradores en Cristo Jesús. Por eso, con lo que comenzó de su oficio, de su trabajo, de la razón que estuvieron juntos, ahora se convirtió a otra cosa, que ahora es la obra de Cristo. Por eso, hermanos, en nuestro trabajo, Dios nos pone en el lugar de trabajo en donde está sirviendo hoy en día, y es el propósito de ganar dinero. Es el propósito de proveer por su familia, pero no es el propósito principal. Dios nos pone ahí por un propósito divino. Por eso, no mis colaboradores en hacer tiendas quieran, sino mis colaboradores en Cristo Jesús. Por eso Pablo está viendo más allá de lo que era lo físico en su vida. Hasta que ellos también viajaron con Pablo. Capítulo 18 de Hechos, otra vez, Hechos 18 nos dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Por eso vemos ahora, ellos hasta ahora están viajando con Pablo, sus vidas transformadas, una iglesia establecida, está bendecida por los miembros como estos. Nosotros estamos terminando una conferencia que salió muy bonita en esta semana. Y cuando yo hablo de esta conferencia, y les he dicho anteriormente, la conferencia es mucho más de los conferencistas, mucho más que los servicios, sino que es cada uno sirviendo en nuestro ministerio. Cuando yo empecé a venir, ahora hace como 10 años, más que 10 yo creo, más que 10 años, que yo vine aquí la primera vez para la conferencia. No recuerdo mucho de los mensajes, sí recuerdo los conferencistas, pero lo que me hizo más impacto era el servicio suyo. Muchas veces su voz habla más fuerte que la voz de un conferencista. Muchas veces su trabajo puede hacer mejor efecto en la vida de alguien que uno que es llamado por Dios. Nunca debe pensar, no, ellos son los grandes, más aquí estoy para ocupar. No, su trabajo tiene importancia en la obra de Dios. Hay pastores que vienen, miembros que vienen, que están desanimados, que necesitan un amigo, alguien que les quiere servir, que les quiere ayudar. Hermanos, es algo que hace una diferencia en nuestras vidas. Por eso, hablando de esta familia ahora, tuvieron una carga para servir. Siempre hay unos que no sirven. No digo que no sirven por nada, sí sirven por algo, pero no sirven.
Unos que simplemente están escuchando. No está mal escuchar, pero debe estar orando: Señor, ¿dónde va a ser mi lugar de servicio? En el mes que entra vamos a estar teniendo una noche de involucramiento, en cuanto que vamos a estar presentando los ministerios, dándoles oportunidad. Y si está aquí tal vez poco tiempo salvo o poco tiempo como miembro, y está aquí sentado escuchando, que debe estar en su lugar, pero ya tal vez es tiempo pensar en dónde puede estar sirviendo, en qué puede poner y dar su vida en eso también. Por eso hay que estar buscando. Hay los que salen y luego olvidan su compromiso. Hay unos que no tienen buen compromiso. Su integridad le falta poquito. Buenos para comprometer, muy mal para terminar. Por eso estamos hablando de algo en la vida que debemos tener una carga para ayudar, servir en donde hay necesidad y no necesariamente en donde queremos servir. Hay unos que están sirviendo haciendo cosas que nunca pensaron que iban a hacer. Simplemente la necesidad de su presente y empezó. El hermano Bennett me ha contado su historia también, y que queríamos empezar una orquesta y no tuvimos uno para tocar la trompeta. Y le digo, voy a aprender, y agarró la trompeta y así empezó a tocar la trompeta, simplemente por la necesidad que él vio. Hermanos, así es como debemos estar sirviendo. Una familia con una carga por la obra de Dios y también carga por la palabra de Dios. Carga por la palabra de Dios. Capítulo 18, 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutable públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pero cuando hablamos de él ahora, carga por la palabra de Dios. Ellos ahí estuvieron escuchando, y pasó a Apolos, pero a Apolos le faltó algo. Su doctrina no era completa, le falló en su mensaje. Él tenía mensaje poderoso, predicaba bien, pero le faltó algo. Muchas veces en la vida nosotros nos encontramos tal vez en un lugar que falta un poco para estar correcto o estar derecho en la obra de Dios. Y vemos que ellos ahora están ayudándole para completar o para ayudarle en su doctrina, porque ellos conocían la palabra de Dios y ellos vieron la falla que tuvieron. Pero vemos ahora a Apolos, poderoso en las escrituras, un discípulo de Juan, en un tiempo hasta que Juan ni sabía quién era Jesús. Él estuvo predicando de él, quien vendría, no sabiendo que era el mismo Jesucristo, era su primo, pero no fue revelado en el principio de su ministerio. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contemplancia. Por eso vemos ahora que Juan está aprendiendo, así que cuando bautizando, Juan 1:33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo: sobre quien veáis descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos ahora de Apolos era discípulo de Juan, recordando Juan el último profeta, Juan un profeta poderoso, pero Juan con ese conocimiento limitado. Él no sabía todo.
sabía que vendría, su bautizando, ya listándose, pero no sabía todo hasta que lo vio al Señor Jesús. Ahora, en ese tiempo ya tenía también sus discípulos, uno de los cuales era Apolos, siguiendo a Juan, aprendiendo y luego siguiendo de él ahora a predicar. Por eso hablamos acerca de él. Apolos le faltó doctrina. Vemos algo interesante en su Biblia aquí en Hechos 19. Hechos 19, aquí estamos en la región. Versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ahora son discípulos, él les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Interesante. Vemos aquí que primero ellos supieron una parte, pero su doctrina no fue completa. Llegando a Cristo, aprendieron todos. Vemos que ahora son bautizados en nombre de Jesucristo. Pero cuando hablamos de nuestra vida, muchas veces no entendemos como una iglesia. Nosotros tenemos pues nuestras decisiones tomadas. Por ejemplo, los que entran en nuestra membresía son bautizados en una iglesia bautista de la misma fe y práctica. Es una decisión. No estamos hablando nada mal de otros, ni cómo otro ha llegado. No más que para poder entrar con miembro necesita ser bautizado aquí. Y muchos dicen: no, pero pastor, yo soy bautizado, no voy a volver a bautizarme. Pero en esta historia vemos que unos subieron con Juan bautizados, y cuando aprendieron la doctrina completa, sometieron al bautismo en ese momento. Podemos ahora también recordar cuando Dios nos pone en el lugar que ahora vemos la verdad, tenemos el evangelio, tenemos la práctica correcta. Es el momento muchas veces someternos, bautizarnos y luego entrar a la membresía para servir, igual como esta familia aquí, Aquila y Priscila, sirviendo a nuestro Señor. Eran discípulos de Pablo, aprendieron cómo compartir la palabra de Dios, eran humildes en sus enseñanzas. Nunca los vemos como en su púlpito predicando y gritando. Lo que vemos son humildes. Hermano, es fácil corregir a un predicador poderoso como Apolos, pero ellos en su manera hace que pudieron hablar con ellos. No quisieron ofender, sino quisieron enseñar. No querían correr o hacer una división. Quisieron traerle hasta adentro con nosotros. Por eso, como iglesia podemos aprender mucho cómo queremos traer y unir en nosotros. Ahora, inciso C, una carga para ser obedientes a Dios. Obedientes a Dios. Literalmente pusieron en riesgo sus propias vidas, algo que afectó a todas las iglesias de los gentiles. Pues vemos ahora que esta familia, una familia de creyentes, una familia con una carga. Número 3, hermanos, una familia con una diferencia en su casa. Una familia con una diferencia en su casa. Volvemos ahora a Romanos capítulo 16, versículo número 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Apeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. La iglesia que estaba en su casa. ¿De quién? De Aquila y de Priscila. Por eso vemos ahora una diferencia en su casa. Querían servir a Dios. Su casa ahora, su hogar apartado, su vida ahora apartada. Siervos de Dios, siervos del apóstol Pablo, con corazón para la iglesia, hasta que en su propia casa ahora tienen la iglesia. Ciso A. Eran generosos con sus posesiones.
eran generosos con sus posesiones. No es mi casa, literalmente es su casa. No es mío, sino es nuestro. Generosos con lo que ellos tenían. Lucas 6, 38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Mateo 6, 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín hurtan. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín hurtan, corrompen, en donde ladrones minan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestros tesoros, allí estará vuestro corazón. Ahí en capítulo 8 de 2 Corintios, versículo 5 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vemos que ellos ahora eran generosos con sus posesiones. Su vida, no solo su vida, sino lo que tenían. Su casa ahora para la iglesia. Ahí sí, dando lo que es necesario para Dios. Último, inciso B, fueron también fieles en sus prioridades. Vemos ahora esa familia en sus prioridades. Todo lo que se dice de ellos es lo espiritual. Lo más importante era ganar a alguien para Cristo. Más importante promover el evangelio. Más importante tener la iglesia. Más importante servir a Pablo y al Señor. Más importante dar su vida en riesgo en la forma que ellos vivían. Y por eso todo eso es de las prioridades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso sus prioridades, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Una familia. Ahora estamos terminando el libro de Romanos, carta. Y él ahora está en este último capítulo, más bien es un capítulo de despedida. Él ahora está terminando, concluyendo su carta. Y una de las primeras personas de que está hablando es Aquila y Priscila. Y ahora, con nuestra vida, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Cómo queremos que otros se acuerden de nosotros? Un día vamos a llegar al final de la vida, lo sabemos. ¿Cómo va a llegar en ese tiempo? Cuando vemos ahora una familia aquí, la Priscila, vamos a ver un día allá en la gloria, pero una familia que estuvo muy preocupada por las cosas de Dios. Gracias a Dios, la mayoría de nosotros tenemos a Cristo, nos ha salvado, nos ha apartado buen camino y nos quiere usar para su gloria.